Bienvenidos a Barcelona. Hola acompañantes de viaje, con este video damos comienzo a la serie por Barcelona. Haremos acá un itinerario detallado para 3 días, porque imaginamos que eso es lo mínimo de lo que dispones, pero te recomendamos quedarte algunos días más si puedes. Nosotros así lo hicimos. Acompañantes de viaje, ¿comenzamos juntos este recorrido por Barcelona? Día 1. Es muy difícil elegir dónde comenzar, pero sí les diremos que, como siempre, elegimos hacerlo con un tour gratis, y a partir de ahí tendremos 2 horas para caminar y comenzar a tomar contacto con la ciudad. Es una buena opción, ya que te dará un resumen de la historia de la ciudad, así como datos que a los turistas no vienen muy bien. Haces la reserva por la web con anticipación y ese día te presentas a la hora indicada. En el blog les dejo todos los enlaces correspondientes, así como más información por si la necesitan. La primera visita será un recorrido por el barrio gótico. Si bien con el Walking Tour lo recorrerán, vuelvan, siempre lo hago. Luego que tengo la información, vuelvo a recorrerlo de manera más calmada. El barrio gótico era antiguamente conocido como el barrio de la Catedral. Angostas calles, con semejanza a un laberinto, caracterizan esta zona de la ciudad y hace que recorrerla tenga tanto pero tanto encanto, y por eso que la hayamos elegido en primer lugar para visitar. La Plaza Sant Jaume y sus alrededores son encantadores. En esta parte de la ciudad encontraremos la muralla romana, el Col, el antiguo barrio judío, en fin, tienes mucho para descubrir y puedes pasar muchas horas en él. Y destacaremos acá nuestra próxima visita, la Catedral, la Basílica Metropolitana de la Santa Cruz y Santa Eulalia. Pueden entrar a la misma, el costo es de 9 euros y los horarios de visita turística son de 10 a 18:30, siendo el último acceso a las 18 horas. Estos son los horarios y precios 2021. Les dejo todo en un post en el blog que iré actualizando a medida que pase el tiempo. En nuestro caso ya la habíamos visitado en otras oportunidades, así que esta vez no lo hicimos. Consejo para el recorrido. Las audioguías de las atracciones son hoy día en su gran mayoría para descargar mediante un código QR cuando llegas a las mismas. Es por un motivo de seguridad y protocolo para que utilices tus propios auriculares. Así que te aconsejo llevar siempre auriculares en tu mochila. Y lo otro que te aconsejo es tratar de tener datos móviles para ese momento. En esta oportunidad utilicé por primera vez la SIM de Holafly y me dio un muy buen resultado. Yo recibí la SIM física en mi hotel de Barcelona, pero tienes eSIMs que las puedes comprar en la web con anticipación a tu viaje, activarlas en tu móvil fácilmente mediante un QR y así ya tienes todo listo a la hora de llegar a tu destino. Les dejo en la descripción y en el blog un enlace con descuento tanto para las SIMs como para las eSIMs de Holafly para los seguidores de Europa Acompañada. Si tomaron nota de todo esto, seguimos con el recorrido. Acá en el barrio gótico podemos también hacer una parada en la Plaza Felipe Neri. Es una pequeña plaza, toma su nombre de la iglesia barroca que se encuentra en ella.
En las paredes de dicha iglesia puede verse aún las marcas de la metralla provocada por una bomba durante la Guerra Civil Española. El Born. La otra visita que realizamos ya en el barrio del Born fue la Basílica Santa María del Mar, la llamada Catedral del Mar, conocida por la novela de Ildefonso Falcones, La Catedral del Mar, luego convertida en serie televisiva. Es una visita muy bonita, nos gustó realizarla. La subida a la azotea fue un acierto, ya que tiene muy lindas vistas desde allí. Los horarios variaban de los que aparecían en su web, de 9 a 17 horas, pero les recomiendo consultar en el lugar porque quizás están cambiando. La visita a Santa María del Mar en horario cultural, en horario de visitas turísticas, es de pago. La visita general tiene un costo de 5 euros. A la salida nos detuvimos en el Foso de las Moreras. En este punto, situado en medio del barrio del Born, se encuentra el foso con los caídos durante el sitio de Barcelona de 1714. Si quieren comer o tomar algo antes de seguir el recorrido, el Mercado Santa Catarina será una buena opción. Nos separa tan solo unos 400 metros y disfrutaremos del mismo. Construido en 1844 sobre un antiguo convento del cual heredó su nombre y remodelado en 2005, es el mercado cubierto más antiguo de la ciudad. La espectacular cubierta de coloridos mosaicos fue diseñada por el artista Toni Comella, lo cual parte de la metáfora de un inmenso mar coloreado por el recuerdo de frutas y verduras. El horario. Permanece cerrado los domingos, el resto de los días abre 7:30 hasta 15:30 los lunes, miércoles y sábados y hasta las 20 el resto de los días. Luego de un recorrido por este bonito mercado con este techo tan impresionante, podemos dirigirnos hacia el mercado del Born. Este antiguo mercado, convertido ahora en centro cultural, se inauguró en 1876 y fue uno de los primeros mercados de Barcelona con esta magnífica estructura de hierro.
Hoy día es un centro cultural en donde podemos ver en su interior los restos arqueológicos del barrio de la Ribera. Seguiremos ahora camino hacia el Arco de Triunfo de Barcelona. Fue diseñado como entrada principal a la Exposición Universal de Barcelona de 1888 y es una parada obligada en la ciudad para admirarlo y sacarnos algunas fotos. Podemos terminar el día en el Parque de la Ciudadela, una belleza realmente y un paseo relajado para hacer. Fue diseñado por José Fontseré e inaugurado en 1881. Poco después, en 1888, acogió a la Exposición Universal de Barcelona. Son muchos los espacios y edificios que se destacan en él, pero quizás uno de los más conocidos es la Cascada Monumental. Les aconsejo visitarla sin lugar a dudas. Hacemos un repaso con el mapa para ver así que todos los puntos están relativamente cerca y que caminando perfectamente podemos cubrir estas distancias. Como siempre les digo, agrupen por zonas las cosas a visitar dentro de lo que se pueda. Alteren alguno de los órdenes que les estoy dando, dependiendo también de los horarios que tengan cada una de las actividades. Por ejemplo, la visita del Mercado Santa Catarina la coloqué antes del Mercado del Bor, teniendo en cuenta que quizás cuando lo visiten cierre 15:30 y entonces si quieren pasar a comer algo, antes de seguir con la visita, podrían ir allí, pero quizás vayan un día que cierra a las 20 y lo quieran hacer después. Es muy fácil, cuando lo ven en el mapa, poder ir cambiando el orden de las cosas que vamos dando. Día 2. Como siempre les digo, yo tomo como punto de partida el mío, donde yo estaba alojada, pero ustedes irán acomodando el orden de las visitas según les quede más cómodo desde su alojamiento. Es así que en este segundo día comenzaremos visitando dos de las reconocidas obras de Gaudí, Casa Batlló y La Pedrera. La elegimos para visitar en primer lugar, no solo por estar cerca de nuestro hotel. Las atracciones que llevan muchos visitantes, prefiero verlas en la primera hora disponible, ya que se suele encontrar un poco menos de gente y puedes recorrerla con más tranquilidad. La Pedrera. En 1900, el Paseo de Gracia era la avenida más importante de la ciudad. Los burgueses más adinerados decidieron edificar sus casas y en una carrera de exhibicionismo encargaron los proyectos a los arquitectos más prestigiosos del momento. Es así como en 1905 Per Milà compra en Paseo de Gracia y encarga la obra a Antonio Gaudí con la intención de ocupar el piso principal y alquilar el resto de la vivienda. Sería la Casa Milà. El recorrido nos llevará por la casa y su mobiliario y una audioguía nos contará detenidamente la historia de la misma. Te aconsejo llevar las entradas sacadas con anticipación. En el blog te dejo los enlaces a la página oficial. Tienes diferentes tipos de visita, entre las que destacamos la esencial con un costo de 24 € para adultos. El horario es de 9 a 18:30. Luego tienes la de la noche, una visita guiada que termina con espectáculo de luces en la azotea. El precio es de 34 € y el horario a partir de las 19 horas. Tienes también ambas combinadas a un costo de 43 €. Como verán, no son nada baratos los precios, así que quizás opten por elegir solo alguna de las visitas de pago en la ciudad. Consejo: si empiezas también a visitar el recinto modernista de Sant Pau, tienes una entrada combinada en la web de La Pedrera por 30 €, con entrada a Sant Pau y a La Pedrera Esencial. Esta es la entrada que nosotros sacamos, ya que íbamos a visitar ambos.
Si tu visita a Barcelona va enfocada más a ver el modernismo catalán, te aconsejo comenzar con el Free Tour del modernismo y luego ir haciendo las visitas, ya que tendrás algo más de información al momento de sumergirte en cada una de las obras. Lo hicimos y lo recomendamos 100%. A la salida de la Pedrera, una corta caminata nos llevará hasta Casa Batlló. Para mí, si solo puedes elegir una entrada además de la Sagrada Familia, Casa Batlló sería la elegida. La visita es impresionante, me ha gustado muchísimo y se las recomiendo. Originalmente este edificio fue construido en 1877 por Emilio Solà Cortés, uno de los profesores de Gaudí. En 1903 fue adquirida por Josep Batlló, un destacado hombre de negocios. Batlló contrató a Gaudí para la renovación total de la casa, dándole total libertad creativa. Junto con Casa Batlló, en el mismo momento, destacados arquitectos reformaron otras casas que en su día compitieron por los premios urbanísticos convocados por el Ayuntamiento de Barcelona. De ahí que esta zona se conociera como la Manzana de la Discordia. El horario es a partir de las 9 horas hasta las 18:30 de martes a jueves y hasta las 20 de viernes a lunes. También la recomendación es ir con la entrada sacada previamente. El precio es de 35 euros para adultos y al menos en este momento los residentes de España tienen 2x1, así que es una buena promoción que nosotros, lamentablemente, no pudimos aprovechar. Pero para ustedes, los que son españoles, aprovéchenla porque realmente vale la pena. Después de estos recorridos maravillosos como muestra de la obra de Gaudí, nos vamos a visitar otra obra modernista, pero del arquitecto Luis Domènech i Montaner, el Palau de la Música. La visita la podemos hacer de dos maneras, con guía o con audioguía. El costo es de 18 euros y 12 euros respectivamente. El horario es de 9:30 a 15:30, pero puede variar si hay algún espectáculo programado. La visita toma 50 minutos. En este caso, nosotros también sacamos la entrada vía web para ya llegar sobre la hora de la visita y no preocuparnos. Si vale la pena, es una belleza. Dejan tomar fotos dentro del auditorio, pero no filmar. Nosotros hicimos la visita guiada, comienza con un audiovisual en donde nos cuenta la importancia de este Palacio de la Música, de las personas que han subido a su escenario y de los detalles arquitectónicos del mismo, para luego pasar a la visita de su balcón exterior y luego de la sala auditorio. Después de tanta obra de arte en arquitectura, seguramente estemos con ganas de comer algo. Un paseo por la Rambla de Barcelona, compra de algún souvenir mediante, llegaremos al Mercado de la Boquería. El Mercado Sant Josep, conocido como la Boquería, fue inaugurado en 1840 al aire libre, lugar en donde se concentraban los vendedores. La cubierta metálica actual se inauguró en 1914. Se ha convertido con el paso de los años en el mercado más emblemático de Barcelona. El colorido de sus puestos hace que sea una fiesta visual.
Si lo encontraste con mucha gente y quedaste con ganas de ver más mercados, te aconsejo sumergirte un poquito en el Raval hasta el ensanche y dirigirnos hacia el mercado San Anthony. Con el cuidado debido que todas las guías nos dan en cuanto al Raval, pero que no hemos sentido en ningún momento, nos dirigimos pasando primero en la caminata por el antiguo Hospital de la Santa Cruz. Un descubrimiento que hicimos al ir caminando, simplemente no lo teníamos anotado, pero cuando vimos ese patio nos decidimos a entrar y nos gustó mucho el rinconcito. Luego por el Gato de Botero, que sí era algo que tenía muchas ganas de ver, para luego llegar al mercado San Anthony. El edificio, inaugurado en 1882, fue diseñado por el arquitecto Antoni Rovira y Trías y fue el primer mercado que se hizo fuera de la ciudad antigua. El mismo tiene una estructura maravillosa. En 2007, el ayuntamiento convocó a un concurso para remodelarlo. La rehabilitación se inició en 2009 y su reapertura fue en mayo de 2018. Es un mercado bellísimo, una estructura bellísima y en él encontramos frutas, verduras, carnes, pero también ropa, artículos de colección y otras cosas. Durante las obras de reconstrucción encontraron restos arqueológicos. Es la Vía Augusta romana y la necrópolis, así como los restos del antiguo baluarte de San Anthony del siglo XVII, que se mantuvieron preservados durante la restauración del mercado. Volvemos sobre nuestros pasos. Esta última parte del recorrido que hicimos después de la boquería, en realidad tú ves si estás con tiempo para hacerlo. Si no, ya desde la boquería nos dirigiríamos hacia el Palau Güell. El Palau Güell es uno de los primeros encargos importantes que recibió Gaudí al principio de su carrera. Eusebi Güell, industrial, político y mecenas, quiso que Gaudí le construyera este peculiar palacio urbano como ampliación de la casa familiar que tenía en la Rambla de Barcelona. El horario es a partir de las 10 horas, en verano hasta las 20 y en invierno hasta las 17:30. El último acceso es 1 hora antes del cierre. El costo de la entrada es de 12 euros. Les recomiendo la azotea. Es muy bonita, así como sus vistas. Si aún no te has cansado y comenzaste lo suficientemente temprano como para que aún sobren energías y tiempo, volveremos a tomar la Rambla en dirección a la estatua de Colón. Y a partir de allí haremos el recorrido hasta la Barceloneta. Este monumento, en homenaje a Cristóbal Colón, fue construido también en el marco de la Exposición Universal de Barcelona en 1888. A partir de acá, solo nos resta disfrutar de una linda caminata hasta la playa. Si el día y la temperatura son las apropiadas, quizás cambien muchas de las cosas anteriores para solo poder descansar en esta costa. Si no está lo suficientemente caluroso para bañarse, de todos modos no se pierdan terminar el día acá disfrutando del sol. Acá vemos el mapa con lo que hemos hecho en este segundo día. Todos estos mapas se los dejo en el blog para que puedan verlos con tranquilidad. Día 3.
Comenzamos este día con la construcción más emblemática de Barcelona, la Sagrada Familia. Diseñada por Antonio Gaudí, aún está en construcción y los que hemos podido verla en el transcurso de estos últimos años vamos notando sus cambios. El horario es de lunes a sábados de 9 a 18 horas y los domingos de 10:30 a 18 horas. El costo de la entrada es de 26 euros. El precio, como verán, no es nada barato como no lo son ninguna de las atracciones en Barcelona. Pero si han de elegir una sola visita en la ciudad, que sea esta. Es una obra maravillosa. Me quedo sin palabras para explicarle lo que verán, así como ustedes quedarán seguramente sin palabras al entrar a esta maravilla. Como les decía, yo prefiero visitar este tipo de atracciones que lleva tanta gente a primera hora y llevar las entradas sacadas con anticipación para evitar las colas. A partir de acá comenzamos una caminata hacia Sant Pau. El Hospital de la Santa Creu y Sant Pau nace en 1401 de la fusión de 6 hospitales que existían en aquel momento en Barcelona. A finales del siglo XIX, el crecimiento demográfico de Barcelona hizo que el hospital quedara pequeño. Por esta razón se planteó la construcción de un nuevo edificio. En enero de 1902 se colocaba la primera piedra del nuevo centro hospitalario, diseñado por Luis Domènech y Montaner. La inauguración de las nuevas instalaciones llegaría en 1930. El horario es de lunes a viernes de 10 a 14:30 horas, los fines de semana y festivos de 10 a 17 horas. El último acceso al recinto es 30 minutos antes del cierre. El costo de la entrada, 15 euros. Recuerden que les dije cuando la visita a la Pedrera que si visitan ambas tienen una entrada por 30 euros. Ante estas vistas tan magníficas de esta construcción sobran las palabras para describirlo. Solo decirles que es un imperdible de Barcelona. ¿Qué haremos ahora? Vámonos un poco a disfrutar del aire libre. Nos iremos de visita a Montjuïc. Nos bajaremos en la estación de metro Paral·lel y a partir de ahí encontraremos las indicaciones que nos llevan directo al funicular que nos dejará en el teleférico de Montjuïc. El funicular que te lleva al teleférico lo tomas con el mismo ticket de metro. Las líneas que te llevan hasta estación Paral·lel son L2 y L3. El teleférico sí tiene un costo y están diferenciados según lo que quieras hacer. Puedes llegar también en autobús, líneas 55 y 150. El teleférico tiene 3 estaciones: el Parque Montjuïc, que es desde donde lo tomaremos, el Castillo de Montjuïc y el Mirador de Montjuïc. El horario del teleférico es desde las 11 horas y la última salida es a las 18:15 horas. El costo del billete ida y vuelta es de 13,50 euros. Con este billete puedes subir al castillo y luego parar en el mirador antes de pegar la vuelta. O tienes solo ida que te lleva solo al castillo y puedes bajar luego caminando. El costo es de 8,90 euros en esta opción.
Las vistas durante el trayecto del teleférico son súper bonitas. Desde la parada del castillo tienes unas buenas vistas hacia el puerto. Puedes también visitar el castillo, el costo es de 5 euros. Nosotros no lo hemos hecho, así que no podemos decirte qué tipo de vistas obtienes desde el mismo, ni si merece la pena la visita. Desde la parada del mirador obtiene las mismas vistas que te obtienes ya desde el teleférico. Nosotros tomamos ida y vuelta, así que cuando retornamos al Parque Montjuïc, bajamos caminando hasta el edificio del Museo de Arte de Cataluña. No entramos al mismo, pero podemos decirles que toda esta zona es impresionante y hermosa para poder pasar muchas horas recorriendo sus museos, el Estadio Olímpico, el pueblo español y luego descender hasta la Fuente Mágica de Montjuïc. Si quieres obtener la vista hacia Montjuïc, sube a la terraza del Shopping Arenas de Barcelona, esta antigua plaza de toros convertida en centro comercial. Hazlo por dentro y no tiene costo subir a la misma. El ascensor panorámico que está afuera sí, 1 euro es el costo. Y ahora, después de este hermoso recorrido, terminaremos nuestro día viendo atardecer desde el Parque Güell. Este parque fue diseñado por Antonio Gaudí por encargo del empresario Eusebi Güell. Construido entre 1900 y 1914, fue inaugurado como parque público en 1926. Un recorrido por el mismo nos hará seguir admirando la obra de Gaudí. El atardecer en él será sin dudas algo magnífico. El costo de la entrada es de 10 euros y el horario de acceso es de 9 a 17:30, 18 o 19:30, dependiendo la época del año. Y terminamos acá con un mapa de lo hecho en el día número 3. Nos resta decirle que si tienen más tiempo pueden visitar el Camp Nou. El estadio del Club de Barcelona es otra de las visitas importantes en la ciudad. El precio de la entrada es de 26 euros. Y también hay un sinfín de lugares más, como la Casa Vicens, la Casa Matcher, el Mercado de Encants, que les haremos un lugar en un próximo video. Hasta acá esta selección de lugares a visitar de esta guía de Barcelona. Si el video les ha gustado y principalmente si les ha servido de ayuda, no olviden suscribirse y darle like. Hasta el próximo video en que les digamos, ¿estás armando un viaje a...?